Capítulo 17. La fiesta del día anterior tuvo para la salud de Martín malas consecuencias. Su organismo, no acostumbrado a excesos alcohólicos, se resintió fuertemente. Ni aún pudo ir a su puesto a las 6 de la mañana, como de costumbre, y tuvo que permanecer en el lecho. Sobreviniéronle vómitos y un fuerte dolor de cabeza. Sus manos le temblaban y le dolían las articulaciones. Sentíase además en tal grado la abstrucción cerebral que apenas coordinaba sus ideas, al propio tiempo que un gran remordimiento le agobiaba. Todo esto le pareció de suma gravedad. Creyó que se iba a morir. El administrador, viéndolo en tal situación, juzgó necesario llamar al médico y Martín acogió de buen grado tal cosa. Había oído hablar a varias personas del médico como de un gran doctor, sobre todo Emilio, que era muy amigo de éste, le había hecho a Martín tales referencias que al verse ahora en tan angustiosa situación, vio en el médico un salvador. Efectivamente, a la hora en que pasaba cerca a Cancañiri, dirigiéndose a las minas, fue el médico llamado con urgencia para ver a Martín. Este vio entrar a su cuarto un joven de pequeña estatura y de facha poco grata, que apenas le hizo un examen superficial y dijo que aquello no tenía importancia, limitándose a recetarle un poco de café amargo con sal común y amoníaco para que vomitase. He vomitado muchísimo, doctor, dijo Martín. Debe usted vomitar algo más. ¿Ha tomado usted muchas copas? Martín negó haber bebido con exageración. El doctor no dijo nada más y se marchó con la misma presteza que con que hubo entrado. Martín se quedó turulato. Era aquel el doctor de cuya solicitud y bondad con los enfermos se le había hablado tanto, pues a Martín solo le hizo la impresión de un joven indiferente y aún burlón, porque apenas hizo otra cosa que tomarle, como de paso, el pulso, mirarle a la cara con aire de mofa, darle una receta cualquiera e irse sobre la marcha. Pensó Martín que el doctor no le había hecho ningún caso y que, sin examinarle debidamente, le dio una receta inapropiada, la que por lo mismo no sería prudente tomarla. Pero el administrador, que declaró tener fe ciega en el médico y que ya había hecho preparar la bebida indicada, aconsejó a Martín seguir estrictamente lo dicho por aquel, de modo que el joven no tuvo más remedio que trasegar a su estómago el horrible brebaje con el que los vómitos se le aumentaron de un modo tal que le apareció que se le iba la vida. Pero dejemos a Martín en esta situación y sigamos al médico, que lo trató con tan poco miramiento. Aquella misma mañana se había producido en las minas un trágico suceso por una explosión de dinamita. Había 2 averiados, a los que iba a ver el médico. Tales averías eran muy frecuentes en Yayagua, sobre todo en los días subsiguientes al de pago, en que la gente, en su mayor parte, estaba embriagada. Los mineros manejaban la dinamita con la cachaza que le era habitual. Muchos se ponían los tubos entre los dientes y lo hacían reventar en las manos. Cualquier diversión estaba acompañada de dinamitazos. De aquí frecuentes desgracias. Manos voladas, hombres horriblemente mutilados, muertes lastimosas. Luego, en el trabajo, dentro de las minas, las catástrofes eran cosa vulgar. Allí, la defectuosa organización de aquel, la vigilancia deficiente, mantenían latente el peligro, y la estupidez y la audacia de los mineros hacía el resto. Un rumor de voces y lamentos horribles que salía de una ranchería próxima anunció al médico que ya había llegado al lugar en que estaban los averiados. Bájose de su fátiga mula y fue introducido en un cuarto lóbrego y repleto de gente. En media habitación, envuelto en una manta ensangrentada y con la cara cubierta de un trapo, estaba un hombre muerto. El doctor se le acercó y, levantando el trapo, vio que el difunto tenía el cráneo destrozado. No había nada más que hacer. En torno al muerto se arremolinaba una aglomeración de gente mugrienta y embriagada. Un olor nauseabundo de aliento alcohólico y de hacinamiento humano infestaba el aire. Una mujer borracha y harapienta, parada junto al cadáver, aullaba desaforadamente. Recordaba entre pausas y sollozos las obras y palabras de aquel que había muerto, su buen carácter, sus maneras, su alegría en las jaranas. Contaba diversas anécdotas referentes a él. Luego tachábale de ingrato, dirigíale tiernos ruegos y reproches por haberse muerto, y en suma decía tales cosas
que en poco estuvo que el doctor se pusiese a reír ante aquella trágica y grotesca escena. A pocos pasos de esta casucha estaba la otra en la que esperaba el segundo averiado. El doctor paró allí, seguido de una multitud de hombres, mujeres y niños que se atropellaban. Cerca a la puerta se hallaba un minero muy joven sentado en el suelo, con la faz lívida y pudiendo apenas moverse. Otro hombre al que estaba apoyado le sujetaba levantándole el brazo derecho, que parecía envuelto en varios trapos sucios y enrojecidos que dejaban caer sin descanso gotas de sangre que ya habían formado un charco en el suelo. El doctor pidió un poco de agua hervida para lavarse las manos. Todos gritaron repitiendo lo mismo, que se trajese agua, pero nadie fue a traerla. Aquellas gentes borrachas no hacían más que apiñarse estirando las caras, ávidas de ver al hombre mutilado. El doctor, vista la dificultad de conseguir agua y notando que uno de los mineros tenía en las manos una botella de alcohol, pidióle un poco de tal líquido, lavóse con él y de seguida descubrió rápidamente el miembro dañado. Ya no existía sino una parte del antebrazo, había volado la mano y la muñeca y en lugar de ellas solo se veían algunos colgados de piel, músculos y tendones, entre los que estaban enclavadas astillas de huesos. La sangre se escurría sin cesar. No obstante, una fuerte ligadura que se había puesto con un cordel por encima de la herida en torno del miembro. El doctor quitó el cordel y puso en la raíz del brazo un vendaje compresivo rápido con el que consiguió detener provisionalmente la hemorragia, y después de hecha una pequeña cura, dispuso que se trasladase al paciente a Yayagua. Luego volvió a pedir agua caliente, pues el hombre del alcohol se había escabullido y el doctor tenía las manos ensangrentadas. Pero todos pedían agua y se volvían y revolvían y se miraban y corrían y se empujaban, y el agua no aparecía. No había ninguna palangana. Una mujer se puso a fregar rápidamente una basinica, pusieron en ella una agua terrosa y se le presentaron al médico. Y el médico no tuvo más remedio que pedir su botella de alcohol a otro borracho, que al verle lavarse abundantemente con el líquido codiciado, pensaba seguramente que aquello habría estado mucho mejor en su panza. Después de esto, pasó el médico a ver al enfermo Robles. Allí le esperaba otro espectáculo doloroso. En derredor de la cama del enfermo estaban todos sus pequeños hijos almorzando. Uno rumiaba porfiado un hueso, dos comían disputando de un mismo plato. Solo el más chico masticaba apaciblemente un mendrugo de pan sopado en té con leche. El doctor se enfadó, pues había anteriormente advertido a la mujer de Robles que no dejase comer a sus hijos dentro de la habitación del enfermo, y encontraba que iban haciendo precisamente lo contrario. Solamente cuando el doctor llegó hubo un desbande desordenado de los chicos. La mujer se disculpó diciendo que por sentirse también ella enferma no podía atender debidamente a sus hijos. Efectivamente, la infeliz, agotada con varias noches de vigilia y sintiendo quizá los primeros síntomas del mismo mal de su marido, había concluido por recostarse a su lado, lo que no causó mucha sorpresa en el doctor, pues ya en otras partes había visto repetidas veces en una misma cama 2 o 3 enfermos y aún familias enteras. Por su parte, la familia de Robles había hallado un amigo generoso en Lucas, que iba con frecuencia a verla y que, justamente, hallándose el doctor en la casucha, se presentó aquella mañana. El médico conocía mucho a Lucas y sabía que era un buen muchacho que se presentaba con voluntad a ayudar a miserables y enfermos. Sabía asimismo lo inteligente que era, pues ya en varios casos análogos al de Robles había desempeñado con facilidad los encargos del médico. Robles continuaba muy agitado, pero el médico, después de un examen largo y minucioso, manifestó su opinión de que aquello pasaría y que se curaría el enfermo. Luego, conversando ya fuera de la casa con Lucas, le expresaba sus temores de que la enfermedad de la mujer de Robles fuese de la misma naturaleza que la de éste. ¿Y ahora qué se harán estos infelices?, decía el doctor. ¿No tienen parientes para llevarse a los niños? No, yo los haré llevar con la presenta. Hay que poner lavativas a Robles y a su mujer está inhábil para eso. ¿Son lavativas como las que me enseñó usted a poner a otros? Iguales. Entonces yo le pondré. Eres un buen muchacho. Y el doctor se despidió de Lucas pensando en que muchas veces seres miserables, individuos anónimos y aun aquellos mismos que el mundo desprecia y mira como hombres pervertidos y criminales
realizan actos de caridad superiores a los de los mejores filántropos y desconocidos por los mismos que se dan el nombre de caritativos nada más que porque arrojan una moneda al mendigo que pasa por la calle.